La mayoría de las personas subestima profundamente lo que puede lograr mejorando solo un 1% cada día. Vivimos obsesionados con los cambios radicales, con el antes y el después espectacular, con la transformación inmediata que impresione a los demás, pero casi nunca nos detenemos a pensar que el verdadero cambio no suele ser visible al principio. Un 1% parece insignificante, casi ridículo, y precisamente por eso es tan poderoso, porque no asusta, no agota, no paraliza y no exige que seas una persona distinta de la noche a la mañana. Exige algo mucho más sencillo y a la vez mucho más difícil: constancia. Mejorar un 1% no significa hacer cosas heroicas ni tener días perfectos. Significa leer 2 páginas cuando no tienes ganas de leer, caminar 10 minutos cuando no te apetece hacer ejercicio, escuchar en vez de reaccionar, apagar el móvil un poco antes de dormir, elegir una respuesta mejor aunque sea incómoda. Son decisiones pequeñas, casi invisibles, que no generan aplausos ni likes, pero que se van acumulando silenciosamente. Y la vida, aunque no lo parezca, funciona por acumulación. El problema es que queremos resultados rápidos porque medimos nuestro valor en función de lo que conseguimos, no de quién nos estamos convirtiendo. Cuando mejoras solo un 1% cada día, el foco deja de estar en el resultado y pasa a estar en la identidad. No te preguntas si hoy has cambiado tu vida, sino si hoy has sido un poco más disciplinado, un poco más valiente, un poco más responsable que ayer. Y esa pregunta, repetida día tras día, acaba construyendo carácter. Hay una trampa muy común: esperar a sentirte motivado para empezar. El enfoque del 1% rompe esa excusa, porque no depende de la motivación, depende del compromiso. No necesitas estar inspirado para mejorar un poco, solo necesitas decidirlo. Y cuando haces algo pequeño, incluso en los días malos, envías un mensaje muy potente a tu cerebro: soy alguien que cumple, incluso cuando no apetece. Ese mensaje cambia la forma en la que te ves a ti mismo, y cuando cambia la autoimagen, cambia el comportamiento. Además, el 1% diario elimina el miedo al fracaso. Fallar en algo enorme duele, pero fallar en algo pequeño apenas pesa. Si hoy no logras mejorar ese 1%, mañana tienes otra oportunidad sin cargar con la culpa de haberlo arruinado todo. No hay dramatismo, no hay catástrofe, no hay excusa para rendirse. Solo hay un proceso que continúa. Esa es una de las claves de las personas que avanzan. No se castigan por los tropiezos pequeños, aprenden de ellos y siguen. Con el tiempo ocurre algo casi mágico. Lo que al principio requería esfuerzo empieza a convertirse en hábito. Ya no tienes que pensar tanto, ya no negocias contigo mismo cada día. El 1% se vuelve automático, y cuando algo es automático, deja de consumir energía mental. Entonces tienes más espacio para crecer un poco más, para elevar el nivel, para apuntar un poco más alto sin sentirte desbordado. Este enfoque también te devuelve el control. Muchas personas se sienten frustradas porque creen que su vida está determinada por circunstancias externas: el trabajo, la familia, la economía, el pasado. El 1% diario te recuerda que siempre hay algo que sí está en tus manos. Tal vez no puedas cambiarlo todo hoy, pero siempre puedes elegir una acción pequeña que te acerque a la persona que quieres ser, y esa sensación de control es profundamente motivadora. No se trata de velocidad, se trata de dirección. Puedes avanzar muy despacio, pero si avanzas en la dirección correcta cada día, acabarás llegando a un lugar completamente distinto. El problema no es ir lento, el problema es no moverse o moverse sin rumbo. El 1% te da una brújula diaria, una referencia clara de progreso real, aunque nadie más lo vea. Al final, cuando mires atrás, no recordarás los días en los que hiciste grandes esfuerzos puntuales. Recordarás el momento en el que decidiste dejar de esperar el día perfecto y empezar a construir con lo que tenías. Descubrirás que tu disciplina no nació de la fuerza de voluntad, sino de pequeñas promesas cumplidas contigo mismo. Y entenderás que las grandes metas no llegaron de golpe, sino como consecuencia inevitable de haber mejorado un poco, cada día, durante más tiempo del que la mayoría está dispuesta a sostener. La motivación es emocionante, pero profundamente inestable. Aparece cuando todo va bien,
cuando te sientes inspirado, cuando ves un video que te sacude o escuchas una frase que te enciende por dentro. El problema es que se va igual de rápido que llega. Confiar tu progreso a la motivación es como depender del clima para salir a trabajar. Algunos días tendrás sol, pero muchos otros habrá lluvia, cansancio o desánimo. Y la vida no se detiene solo porque no tengas ganas. La constancia, en cambio, no necesita emoción. Funciona incluso cuando estás cansado, cuando dudas de ti, cuando nadie te anima y cuando no ves resultados inmediatos. Es silenciosa, poco atractiva y casi nunca se presume, pero es la verdadera fuerza que transforma. Las personas que logran cosas grandes no son las más motivadas, son las que siguen haciendo lo que toca incluso cuando la motivación desaparece. Hay una confusión muy común, pensar que primero tienes que sentirte bien para actuar. En realidad casi siempre es al revés. Actúas, cumples, avanzas un poco y entonces te sientes mejor. La constancia crea resultados, y los resultados, aunque sean pequeños, alimentan la motivación real, la que se construye, no la que se espera. Cuando entiendes esto, dejas de preguntarte cómo sentirte con ganas y empiezas a preguntarte qué acción mínima puedes cumplir hoy, pase lo que pase. La disciplina diaria no es rigidez ni castigo, es una forma de respeto propio. Es decirte a ti mismo que tu palabra importa, que no te abandonas cuando las cosas se ponen incómodas. Cada vez que cumples sin ganas, fortaleces tu identidad. No te vuelves más fuerte por lo que haces en los días fáciles, te vuelves fuerte por lo que sostienes en los días difíciles, y eso cambia la relación que tienes contigo mismo. La motivación te hace empezar, pero la constancia es la que te hace terminar. Empezar es sencillo, terminar es raro. Mucha gente arranca con energía, con planes ambiciosos, con promesas enormes y se queda a medio camino porque esperaba sentirse igual de entusiasmada todos los días. La constancia asume desde el principio que habrá días malos y por eso es mucho más realista y poderosa. Además, la constancia reduce la fricción mental. Cuando decides de antemano que vas a cumplir, no negocias cada día, no pierdes energía discutiendo contigo mismo si hoy sí o hoy no. Simplemente haces lo que toca, como parte de tu rutina. Esa simplicidad libera una enorme cantidad de energía mental que puedes usar para mejorar, aprender y crecer. Otro punto clave es que la constancia te vuelve confiable, primero para ti y luego para los demás. Cuando sabes que puedes contar contigo, tu autoestima deja de depender de la opinión externa. No necesitas aplausos ni validación constante, porque tienes pruebas internas de que cumples. Esa confianza silenciosa se nota en tu forma de hablar, de decidir y de actuar. La constancia también te protege de los altibajos emocionales. No importa si hoy te sientes arriba o abajo, el sistema sigue funcionando. No estás a merced de tu estado de ánimo. Esto no te vuelve frío ni mecánico, te vuelve estable, y la estabilidad es una ventaja enorme en un mundo lleno de distracciones, comparaciones y urgencias artificiales. Con el tiempo ocurre algo curioso. La constancia empieza a generar su propia motivación. Ves progreso, aunque sea lento, y ese progreso te impulsa a seguir. Ya no necesitas estímulos externos para continuar. Te mueves porque sabes que avanzar, incluso poco, siempre es mejor que detenerte. Y cuando otros abandonan porque ya no sienten emoción, tú sigues, no por entusiasmo, sino por convicción. La verdadera libertad no está en hacer solo lo que te apetece, sino en ser capaz de hacer lo que sabes que te conviene, incluso cuando no tienes ganas. Ahí es donde la constancia vence definitivamente a la motivación y se convierte en la base sólida sobre la que se construyen resultados duraderos, relaciones fuertes, hábitos saludables y una vida que avanza aunque el ánimo fluctúe. La mayoría de las personas vive obsesionada con el resultado final. Quieren el cuerpo, el dinero, el reconocimiento, la meta cumplida, pero no quieren convivir con el camino que lleva hasta ahí. El problema de enfocarte solo en el resultado es que te roba la paz del presente y te llena de ansiedad, porque el resultado casi nunca depende únicamente de ti. Depende del tiempo, de otras personas, de circunstancias externas y de factores que no puedes controlar. Cuando pones toda tu energía mental en algo que no controlas del todo, te desgastas antes de llegar. El proceso, en cambio, sí está bajo tu control. El proceso es lo que haces hoy, cómo trabajas, cómo practicas, cómo respondes, cómo te organizas y cómo te comportas cuando nadie te está mirando.
Enfocarte en el proceso es una decisión inteligente, no conformista. No es renunciar a grandes metas, es entender que la única forma real de alcanzarlas es comprometerte con lo que ocurre cada día, no con la fantasía del final. Cuando te enfocas en el resultado, cada día se convierte en un juicio. Si avanzas rápido, te sientes bien, si no, te frustras. Esa montaña rusa emocional agota y hace que muchos abandonen. En cambio, cuando te enfocas en el proceso, cada día es una oportunidad de cumplir. No necesitas resultados espectaculares para sentirte satisfecho, solo necesitas haber hecho lo que tocaba. Esa sensación de cumplimiento genera calma, claridad y continuidad. Además, el proceso te enseña a medir el progreso de otra manera. En lugar de preguntarte si ya llegaste, te preguntas si hoy actuaste mejor que ayer, si aprendiste algo nuevo, si fuiste un poco más constante, más disciplinado o más consciente. Esa forma de medir es mucho más justa contigo mismo y, paradójicamente, mucho más efectiva a largo plazo. El enfoque en el proceso también reduce el miedo al fracaso. Cuando todo gira en torno al resultado, fallar se siente como perderlo todo. Pero cuando lo importante es el proceso, fallar es solo parte del aprendizaje. No te define, no te destruye, no te detiene. Se convierte en información. Ajustas, corriges y continúas sin dramatizar. Otra ventaja poderosa es que el proceso te mantiene presente. Dejas de vivir en un futuro imaginario y empiezas a vivir en el ahora. Estás donde están tus pies. Te concentras en la tarea que tienes delante en lugar de preocuparte por lo lejos que está la meta. Y cuando estás presente, trabajas mejor, decides mejor y disfrutas más del camino. Las personas que se enfocan en el proceso suelen ser más constantes porque no dependen de la validación inmediata, no necesitan resultados rápidos para seguir, confían en que, si hacen lo correcto el tiempo suficiente, los resultados llegarán. Esa confianza no es ingenua, es experiencia acumulada. Saben que todo lo que vale la pena requiere repetición, paciencia y tiempo. También hay un cambio profundo en la identidad. Dejas de verte como alguien que persigue objetivos y empiezas a verte como alguien que vive de cierta manera. No dices quiero escribir un libro, dices soy alguien que escribe todos los días. No dices quiero estar en forma, dices soy alguien que se mueve y se cuida. Esa identidad basada en el proceso es mucho más estable que una identidad basada en resultados puntuales. Cuando el resultado llega, porque suele llegar, te encuentra preparado. No es un golpe de suerte, es una consecuencia lógica. Y si tarda más de lo esperado, no te desesperas, porque tu satisfacción no depende solo de alcanzarlo, sino de saber que cada día estás haciendo lo que está en tus manos. Eso te da una tranquilidad que muy poca gente tiene. Enfocarte en el proceso no significa dejar de soñar en grande, significa dejar de vivir frustrado esperando que el sueño se cumpla. Significa convertir cada día en una pequeña victoria interna, y cuando acumulas suficientes victorias internas, los resultados externos dejan de ser una obsesión y se convierten en una consecuencia natural de haber hecho las cosas bien una y otra vez, con paciencia y coherencia. Las grandes transformaciones casi nunca nacen de decisiones gigantescas. Nacen de elecciones pequeñas que se repiten con el tiempo. El problema es que subestimamos el impacto de lo pequeño porque no produce resultados inmediatos ni visibles. Creemos que una decisión mínima no importa, que no cambia nada, que es irrelevante frente a los grandes desafíos de la vida. Pero la realidad es que la dirección de tu vida se define mucho más por lo que haces de forma habitual que por lo que haces de forma excepcional. Cada día tomas cientos de decisiones sin darte cuenta. ¿Qué piensas cuando algo sale mal? ¿Cómo respondes a una crítica? Si te levantas cuando suena la alarma o la pospones, si eliges avanzar un poco o dejarlo para mañana. Ninguna de esas decisiones parece decisiva por sí sola, pero juntas construyen tu carácter, tus hábitos y tus resultados. No es una gran elección la que te cambia, es la suma de muchas pequeñas hechas de manera consistente. Las pequeñas decisiones tienen poder porque son sostenibles. No requieren una fuerza de voluntad extraordinaria ni una motivación desbordante. Puedes mantenerlas incluso en días normales, incluso en días malos. Y lo que puedes sostener en el tiempo acaba ganando a lo que solo haces de vez en cuando.
La constancia siempre supera a la intensidad puntual. Además, las pequeñas decisiones moldean tu identidad. Cada vez que eliges lo correcto, aunque sea incómodo o poco atractivo, refuerzas la idea de que eres una persona comprometida, disciplinada y responsable. No necesitas grandes logros para sentirte orgulloso. Te basta con saber que hoy actuaste en coherencia con la persona que quieres ser. Esa coherencia interna genera una autoestima sólida que no depende de la aprobación externa. Otro aspecto clave es que las pequeñas decisiones reducen la presión. Cuando todo depende de un gran cambio, el miedo aparece con fuerza. Miedo a fallar, a no estar a la altura, a no poder sostenerlo. En cambio, una decisión pequeña no asusta, no paraliza. Te permite avanzar sin sentir que te juegas todo. Y avanzar sin miedo es una ventaja enorme. Con el tiempo, esas decisiones pequeñas crean un efecto acumulativo. Lo que hoy parece insignificante, dentro de meses se vuelve evidente. Mejoras un poco tu salud, un poco tu disciplina, un poco tu enfoque, y un día te das cuenta de que estás en un lugar muy distinto al que estabas antes. No hubo un momento exacto en el que todo cambió. Simplemente un día miraste atrás y entendiste que el cambio ya había ocurrido. Las personas que fracasan no suelen hacerlo por tomar malas decisiones grandes, sino por tomar malas decisiones pequeñas de forma repetida. Un poco de desorden cada día, un poco de excusa, un poco de autoengaño, y sin darse cuenta se alejan de la vida que querían. De la misma manera, las personas que avanzan no siempre hacen cosas extraordinarias, pero suelen hacer lo correcto incluso cuando nadie las observa. Elegir bien en lo pequeño también te entrena para lo grande. Cuando desarrollas el hábito de decidir con conciencia, estás preparado para cuando llegue una decisión importante. No improvisas, no reaccionas por impulso, actúas desde valores claros. Las grandes decisiones se vuelven más fáciles cuando has practicado durante años con las pequeñas. Hay algo profundamente liberador en entender que no necesitas cambiarlo todo hoy. No necesitas una vida perfecta, necesitas decisiones un poco mejores. Esa comprensión quita peso, reduce ansiedad y te devuelve el control. Ya no te preguntas por qué tu vida no cambia, te preguntas qué pequeña elección puedes mejorar hoy. Las pequeñas decisiones crean grandes cambios porque son honestas. No buscan impresionar, buscan construir. No prometen milagros, prometen progreso. Y el progreso real casi siempre es silencioso, discreto y lento, pero cuando se sostiene en el tiempo es imparable. Cada día tienes la oportunidad de elegir un poco mejor que ayer. No es espectacular, no es glamoroso, pero es real. Y lo real, cuando se repite lo suficiente, acaba transformando por completo la dirección de tu vida y la forma en la que te miras a ti mismo.